Inicio, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto darles una fraterna bienvenida a todos ustedes a esta Open Class. Les envío un cordial saludo desde la distancia, pero con la cercanía que nos convoca el aprendizaje compartido. Mi nombre es Jennifer Mejía Ríos y como docente de la especialización en neuropsicología y educación, es un gusto compartir este espacio con ustedes y me complace saludarles en nombre de la Fundación Internacional de La Rioja, Colombia y de la Facultad de Educación que hoy por hoy ofrece programas de pregrado en licenciatura en educación básica primaria y en educación infantil, así como programas de formación posgradual en especialización en gerencia educativa, en neuropsicología y educación y en especialización en educación y orientación familiar. Pues bueno, hoy estamos aquí reunidos para esta Open Class Inclusión sin Barreras, estrategias para niños con desafíos sensoriales, con motivo de conmemoración del Día de la Sordoceguera. Nos alegra tener esta oportunidad de aprender y compartir pues experiencias en este campo. Quisiera presentar entonces a nuestra ponente, Luz Estela Silva Burgos. Luz Estela es licenciada en Educación Especial y magíster en Educación, además de ser intérprete de lengua de señas colombiana. Ella ya cuenta con una experiencia de más de 23 años en contextos educativos tanto públicos como privados y ha desempeñado un papel muy importante como intérprete en entornos universitarios, principalmente en Bogotá. Y esto pues ha llevado a facilitar los procesos de comunicación e inclusión. Es co-creadora también de la guía Docentes Informados Familia Lesbitrans Maternales Ciudadanas, una herramienta pues que ha sido esencial para la inclusión y apoyo a las familias diversas en el ámbito educativo. Actualmente, Luz Estela trabaja como docente para la Secretaría de Educación del Distrito y como consejera académica e intérprete de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, donde sigue promoviendo la igualdad de oportunidades para estudiantes con baja audición. También hoy nos acompaña nuestra moderadora e intérprete Juliet Andrea Gudelo Grajales. Juliet Andrea es psicóloga con 17 años de experiencia como intérprete y 10 como traductora de lengua de señas colombiana. Ha trabajado en diversos contextos educativos y profesionales, facilitando la comunicación entre personas sordas y oyentes y ha contribuido significativamente a la inclusión y accesibilidad a la educación y a otros entornos. Ahora bien, para hacer esta sesión un poco más interactiva y provechosa, quiero que juntos compartamos unas recomendaciones para que configuremos nuestras pantallas. Permítame, por favor. Bueno, entonces como primera recomendación, quiero que nos ubiquemos en la parte superior derecha, en el lado de vista. Allí demos clic o chuleemos lado a lado a hablante. Pero das, fue conscientemente de haber ¿Ya pesado. vamos por ese punto? Muy bien. Luego, entonces, si ustedes tienen aperturados los participantes, vamos a cerrar la opción de participantes aquí también en la parte superior derecha. Seguidamente vamos a regresar a vistas y vamos a clicar donde dice cambiar a pantalla completa. Finalmente, vamos a estar viendo de manera constante a nuestra intérprete psicóloga Juliet Andrea y en la barra de la mitad, como se aprecia, podemos entonces mover los espacios para que logremos visualizarla con mayor eficacia. ¿De acuerdo? También les pedimos el favor entonces de que estén pendientes de sus cámaras y micrófonos, que estos se encuentren apagados durante la sesión. Y bueno, y con estas recomendaciones les invito a participar activamente y a medida que se vaya desarrollando el tema, les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas. Estaré entonces recogiéndolos para que al final tengamos un espacio para discusión. Gracias, gracias a todos por hoy estar aquí, por su compromiso con la inclusión educativa. Estamos seguros que esta Open Class será una experiencia rica para todos. Bienvenidos y disfruten esta jornada de aprendizaje. Y sin más preámbulos, entonces le doy paso a Luz Estela. Gracias.
Gracias, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer para mí acompañarles en este espacio de formación y más que todo como de compartir experiencias. Entonces, iniciamos. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación de lo que nos convoca el día de hoy. Por favor, me confirmen si están viendo. Sí se ve. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces nuestro espacio de inclusión sin barreras, estrategias para niños con desafíos sensoriales. Más que todo reflexiones y aspectos generales en los entornos educativos. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la definición, de la deficiencia y la discapacidad, la diferencia que hay en estos dos términos, aspectos generales que nos acompañan en temas de normatividad, sistemas de comunicación, discapacidad auditiva, bases y barreras de la inclusión en entornos educativos, el currículo y construcción. Listo. Permítanme un segundito. ¿Cómo está el tono de mi voz? No sé si está bien, hablo un poquito más fuerte. Por favor, me escriben en el chat y pues, profe Jennifer, cualquier cosa que recomiendo me indiques por si tengo que subir un poco más la voz. Bueno, en cuanto a la sordoceguera es una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva y visual. O sea, no, cuando hablamos de personas sordociegas no decimos es sordo y también es ciego o ciego y sordo. Esta limitación es única y tiene estas dos deficiencias, sea parcial o total. Trae pues como consecuencia las dificultades en comunicación, orientación, movilidad y acceso a la información. Esto según la Ley 982 de 2005. En esta diapositiva, pues, planteamos la importancia que debemos tener en el momento de comprender qué es una deficiencia y qué es una discapacidad. Entonces, entendemos por deficiencia la alteración o ausencia del sentido de la vista y de la audición. Es la deficiencia, que hay una alteración o que completamente no tengamos visión ni audición. Y la discapacidad va enfocada directamente a la barrera que genera esa alteración. Entonces, si es de visual, la orientación y la movilidad, digamos la persona ciega, si es auditiva en cuanto a la comunicación y al acceso a la información, pues debido al tema de la lengua de señas o la lengua que maneje la persona sorda. Entonces, si la persona tiene sordoceguera, pero tiene resto visual, entonces obviamente la barrera va a ser disminuida a nivel de movilidad y orientación. Mami, tú no también a limpiar, ¿ves? Por favor, cerramos micrófonos. Les agradezco, muchas gracias. Y si el tema de la ausencia o de la deficiencia auditiva también no es profunda, sino tiene restos auditivos, entonces también el tema de comunicación o la barrera que va a experimentar es distinta, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante. Perdón. En cuanto al tema de normatividad, me saltó esto, con ustedes. A nivel nacional encontramos la Ley 982 de 2005, por la cual establece las normas tendientes a la recuperación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. ¿Otras disposiciones a qué va? Pues a todos los entornos donde están las personas, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de trabajo, de todo lo que implica los derechos de la persona con este tipo de discapacidad. En la Ley 2294 de 2022, capítulo 7, se habla específicamente de las garantías de un mundo sin barreras para las personas con discapacidad. Esto es a nivel general de las discapacidades. La Ley 2281 es la que crea el Ministerio de Equidad y de Igualdad. Y en el decreto 1075 de 2023 establece la estructura administrativa del Ministerio de Igualdad y Equidad en el desarrollo de lo dispuesto por esta ley, leí anteriormente. Esto es a grandes rasgos a nivel general, a nivel del país. Y a nivel internacional, obviamente, tenemos el aporte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Entonces, estos son normativas que en uno u otro momento pues, nos pueden apoyar para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad.
Entonces, es algo muy importante que nosotros como docentes o que estemos en entornos educativos o sociales o médicos lo tengamos presente. Qué pena con ustedes, exacto. En cuanto a los sistemas de comunicación para la persona sordociega. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en este momento. Vamos a hablar un poco de la diferencia o del tipo de deficiencia, el nivel. Entonces, si la persona es Mire, desde el Facebook de él, porque le quedamos así. si la persona es sordociega y resulta que su campo visual es reducido, pero no es totalmente ciego, ¿cierto? Entonces tiene la posibilidad de mayor desplazamiento, movilidad, tiene unas técnicas que pueden ser más adaptadas de acuerdo a su necesidad. Y en cuanto a la información, si no es totalmente sordo, si tiene decibeles o una realimentación auditiva, podemos decir que es una persona que dependiendo del momento de la pérdida auditiva, accedió o no accedió a una lengua, en este caso al español auditivo. Entonces podemos decir que él maneja el español porque tuvo como ese proceso desde el inicio, tuvo esa audición que le permitió acceder a un español auditivo y obviamente visual. Esto da pie para que tenga un sistema de comunicación específico con el abecedario, digámoslo así, con el español escrito. Entonces, en cuanto al deletreo táctil, a la escritura en la palma de la mano y al braille táctil, se tienen en cuenta este tipo de caracteres. Entonces, en el deletreo táctil, vamos a ver un pequeño videito, pero pues primero voy a hacer la explicación de esto. Se ubica a palma de la mano de una forma específica y se va haciendo el deletreo de las palabras, letra por letra. En cuanto a la escritura en la palma de la mano, ahí es donde la persona, si tuvo esa oportunidad de aprender el español, de identificar las palabras a un nivel escrito, a un nivel auditivo, entonces este sistema de comunicación lo que hace es que se va deletreando la figura, o sea, el grafema de la letra, de las palabras que pues nos necesitamos para dar la información. Entonces es el dibujo prácticamente de la letra. En cuanto al táctil, sí es la configuración de la seña. ¿Qué pasa? En este caso, la persona sordociega perdió su audición o nació así, nació sordo, entonces la comunicación que se entabla con ellos es más de la seña en la palma de la mano, que es un sistema de comunicación y se coloca la configuración en la palma de la mano para que la persona identifique la palabra o la letra. Y ya, quiero que nos centremos un poquito en el braille táctil. Aquí tenemos una gráfica que nos representa los puntos o los signos generadores o puntos que se ubican en estos dos dedos, en el índice y en el medio, con una numeración específica. Es importante la numeración porque de acuerdo a esa numeración se van a ubicar los puntos, como ustedes ven ahí en la misma gráfica, de cada letra. Entonces, cada una de las falanges permite ubicar los punticos o los signos generadores. Al lado derecho tenemos otro sistema de comunicación identificado pues en estas imágenes, donde está la persona sordociega y tiene un intérprete, guía intérprete en la parte de atrás que le está manejando la voz amplificada. En la primera imagen no tiene ese recurso tecnológico, sino él, como lo dice su nombre, su voz amplificada, le habla al oído de la persona porque es una persona que tiene un resto auditivo que le permite, pero le permite a cierta distancia y a cierto volumen escuchar la información de la guía intérprete o de la persona que tiene al lado. Al lado pues está ya con un recurso tecnológico y la guía intérprete o la persona que está con él tiene un micrófono para repetir la información en el contexto que se encuentra. En la parte de abajo, en la segunda imagen, tenemos la lengua de señas táctil a una mano o a dos manos. En este sistema se caracteriza porque se coloca la mano debajo de la persona sordociega y se va haciendo las señas, la lengua de señas con una mano o con dos, de acuerdo siempre a la persona con la que se esté pues, manejando la información. Cada persona tiene como esa tranquilidad, esa confianza o su definición, me gusta así con las dos manos, me siento más tranquilo, más cómodo, o de pronto con una. Es muy importante como ese nivel de identificar a la persona sordociega y su sistema de comunicación.
En la parte de abajo encontramos otra imagen donde está lengua de señas en campo visual reducido. Entonces, en este caso, son aquellas personas que, como su nombre lo dice, tienen un campo visual, no digamos el general que mandamos todos, sino más reducido del cuerpo hacia arriba y también hacia los lados. El ángulo es más corto, por eso es importante que el guía intérprete, el mediador o la persona que hable con ellos identifique qué campo tiene para que haya esa realimentación en la información. No sé si vamos bien, voy muy rápido, ustedes me dirán, profe Jennifer, alguna indicación por el chat o vamos bien. Vamos bien, profe Luz Estela, Listo, muchas gracias. listo. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir estos videitos. Permíteme, yo me corro un poquito acá esto. mm, Para darle un segundito, por favor. El deletreo táctil, entonces ahí identificamos la configuración de las letras del alfabeto y cómo se ubican en la palma de la mano. Entonces está la A, la B. Es importante, como ustedes se dan cuenta, que la mano esté totalmente extendida y sobre ella pues y se apoye y se coloque la configuración. Hay algunas letras que depende de la configuración, se ubican de una u otra manera para que la persona sordociega identifique la configuración o cómo está la mano, los dedos doblados o estirados, extendidos. Así es más o menos como el deletreo táctil para tenerlo presente en uno de los sistemas de comunicación. Es como un pequeño ejemplo para identificar esto. Y el otro, escritura en la palma de la mano. ¿Están escuchando o no? No ¿El tiene video? sonido el video. Ok, entonces dice, es importante cómo se sostiene la mano de la persona sordociega, se apoya la persona, el mediador o la guía intérprete y va dibujando la letra, la escritura en la palma de la mano. Y otra es el braille táctil. Aquí prácticamente está indicando, no tiene audio, disculpen, el secreto del braille táctil, que es realmente muy sencillo y lo van a identificar visualmente. Enrique King del Instituto de INSI, de Ciegos de Colombia. Entonces, vamos a ver, Instituto Nacional. Ese es el secreto, lo que mencionábamos anteriormente. El secreto son los puntos, son 6 puntos ubicados en el dedo índice y en el medio, y la numeración, que vaya el orden, tal cual se va a ver en el video, así como se vio en la gráfica.
Entonces, lo que dice ahí el señor Enrique es, vamos a leer, vamos a identificar. En la parte inferior del video está la letra O. La letra O se escribe con los puntos 1, 3 y 5. Entonces, la práctica de este corto video es donde vamos a identificar la letra O. Dice, muy sencillo, realmente porque es la ubicación de acuerdo a cada letra que tiene los puntos específicos en los dedos, ¿no? En las falanges. Entonces, esa es como la característica y lo sencillo que se ve del braille táctil. Se ve sencillo leerlo, el escribirlo. Lo importante, digamos, nosotros como personas, como docentes, como mediadores, es como identificarlos. Si a mí me escriben, qué capacidad o qué talento tengo yo para identificarlos. Ya cuando tenemos el sentido de la audición, de la visión, de la movilidad, en ese momento nosotros no nos preocupamos realmente por fortalecer los otros sentidos. Y aquí es donde uno dice, pero ¿cómo y de qué manera tan rápida la persona identifica qué letra es, qué palabra? Y más cuando se ve la comunicación a velocidades inimaginables, que uno dice, están escribiendo. Entonces eso suele ocurrir y esas reflexiones nos las damos siempre, pues como que cuando vemos una persona sordociega o sorda, pero qué tan rápido están hablando, ¿cómo lo hacen? Porque de una u otra manera estamos como entre comillas, limitados a yo escucho, no tengo lío, yo veo bien, entonces como que a veces uno deja de exigirse un poco en estos planos, ¿no? Que sería muy bueno trabajarlos. Listo. Eso por la parte del braille táctil. Otro sistema de comunicación está ya el recurso humano, está el guía intérprete, está en el tema de la persona ciega, está el mediador. Entonces, en cuanto al guía intérprete, sabemos que es una persona que realiza una labor docente, que transmite, una labor donde transmite la información y también adicional guía. ¿Por qué? Porque trabaja los desplazamientos y la movilidad de la persona sordociega. La característica obviamente visual, ¿por qué? Porque el guía intérprete es la persona que orienta en contextos y en espacios a la persona sordociega. Entonces, ¿qué pasa? Le dice dónde estamos ubicados, si es un espacio cerrado, si es un espacio abierto, si hay 10 personas, si hay 5, si el tema que se está desarrollando, todo al detalle, porque es la contextualización que le da el guía intérprete a la persona sordociega. Por eso el tema de movilidad, el tema de contexto. Y obviamente el tema de comunicación, que obviamente depende de lo que requiere la persona sordociega, si es táctil, si es con el braille escrito en la palma de la mano, si es con voz amplificada. Entonces, de acuerdo a la persona, no todos manejan el mismo sistema de comunicación, por lo que venimos hablando, todo depende porque es una persona sordociega, en qué momento quedó de pronto, si fue de nacimiento, si fue de pronto por una situación posparto. Entonces, de acuerdo a eso, se va manejando el sistema de comunicación y obviamente todo lo que ha tenido al interior de la familia, las decisiones que cada familia y en cada contexto se den, ¿no? Porque pues no todos tienen como esa misma situación o destreza o habilidad. En cuanto a otro recurso humano, digamos de esta forma, en sistemas de comunicación está el mediador, que es la persona que realiza un acompañamiento a la persona sordociega con escasa autonomía personal, genera una relación de confianza y aporta al crecimiento integral de la persona sordociega. En caso académico se denomina mediador académico y en el otro, pues el ya mediador social en diferentes escenarios. Entonces, en este caso, disculpen ustedes, en este caso, el mediador es la persona que está prácticamente todo el tiempo con la persona sordociega. Repito, depende el nivel de independencia que tenga. Hay muchas personas sordociegas que son más independientes que otros, pero cuando hay contextos, digamos, familiares, sociales o eventos, conferencias, entonces la persona decide, bueno, me voy con mi guía intérprete o tengo un mediador que va a estar conmigo, porque el mediador va un poco más allá, genera un poco más de confianza, donde de pronto le da algunas sugerencias o le indica ciertas situaciones que considera, como dice acá, su rol va a su crecimiento integral, ¿no? De la persona. En tanto, el guía intérprete sí tiene como un rol específico en cuanto a movilidad y en cuanto al acceso a la información a través del sistema de comunicación que se maneja. ¿Sí?
Y en cuanto a recursos tecnológicos, existe la línea Braille. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? La impresora Braille, la línea Braille, máquinas inteligentes de lectura, vuelve y juega, depende el resto auditivo que tenga la persona, si es funcional, entonces igual el receptor de libros digitales también. Y el lector de pantalla. El lector de pantalla, como ustedes se dan cuenta, pues también tiene que ver mucho con el campo visual de la persona sordociega, ¿no? Entonces, todo esto es prácticamente como personalizado porque depende el tipo de situación que tiene a nivel auditivo y visual, de deficiencia, por este lado. Entonces, bueno, en este momento pues hay más imágenes, voy a hablar un poquito más, no sé si hasta el momento pues vamos bien, continuamos. En cuanto a, quise manejar estas imágenes para hablar de varios aspectos importantes, ya netamente en tema de persona sorda, y ya después características en entornos educativos, tanto para sordos ciegos como para personas sordas. Igual, la persona sorda es importante si vamos a identificar temas de acceso a la información, debemos identificar qué tipo de sordera tiene, si es profundo, si de pronto tienes solo una pérdida auditiva, no es totalmente sordo, pero necesita una ayuda tecnológica, un audífono, también hay implantes cocleares, que es una cirugía que va directo al cerebro y que pues genera como los estímulos auditivos directos y pues que tienen otro proceso porque es como una recuperación o un trabajo sobre el español hablado, oral. Entonces, la lengua de señas es una lengua oficialmente aceptada, tiene características visuales, gestuales, espaciales para la persona sorda. El español, en cuanto a las personas sordas, pues se maneja escrito, ¿cierto? No tiene realimentación auditiva, sino es un español escrito, una lengua escrita y se maneja como segunda lengua para personas sordas. La persona sorda, su primera lengua es la lengua de señas colombiana. Sin embargo, es muy importante no generalizar, porque hay personas sordas que dicen, bueno, yo soy sorda, pero yo adquirí mi sordera por una enfermedad o por un golpe, por algo después de haber adquirido el español como primera lengua. Entonces es importante, obviamente, respetar como estas condiciones particulares de cuál es su primera lengua. Entonces, no todas las personas sordas tienen primera lengua de señas colombiana. Y asimismo todo su proceso, digamos, o su desarrollo social a nivel educativo, en entornos sociales, familiares, culturales, pues va de acuerdo a la lengua que sea como más fuerte. Alejandra, un pedacito de papel. En este caso, es importante identificar si soy un intérprete, si soy un docente, si llega a mi aula una persona sorda, hablar bastante con la familia e identificar esta característica, porque si estamos en entornos educativos, pues qué estudiante o qué personita tengo yo frente a mí para sí mismo tener la posibilidad de que todo lo que yo comparta a nivel de aprendizajes llegue. Listo. En esta imagen también quise compartir un poco el tema del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje. No todas las personas aprendemos de la misma manera, al mismo ritmo, y es importante identificar como esas características para poder llegar a un aprendizaje, a un saber cómo aprende el estudiante, a qué ritmo y qué es lo que yo quiero y espero que mis estudiantes aprendan. La comunicación es vital para el ser humano, para generar esas explicaciones de los entornos, de lo que está aprendiendo, no solo de lo académico, sino de lo familiar. Entonces, ¿qué ocurre tanto para personas sordociegas como para personas sordas cuando nacen y de pronto la discapacidad es de nacimiento? Entonces, tristemente, pues no tenemos la cultura de pronto de ver, bueno, quiero saber, mi hijo llora y estoy feliz, nació, pero de pronto de consultar cómo está su órgano del oído, su sistema auditivo, su sentido auditivo, visual, pasa mucho tiempo, pasan
3 meses, 1 año, 2 años, hasta cuando nos damos cuenta de que de pronto mi hijo o mi hija no me habla, no me responde, o yo lo llamo y no me escucha. Entonces, hablemos de mínimo de 2, 3 años. Son 3 años críticos porque es el momento en que llega el niño a su entorno familiar, al seno materno, donde se genera una relación importantísima con la madre, con el papá, con su entorno, y donde no hay esa comunicación compartida. Entonces pasan esos 3 años donde el niño identifica quién es el papá, quién es la mamá, visualmente la ve, pero no tiene como esa realimentación de las relaciones afectivas que se entablan a través de la comunicación. Entonces eso es algo importante que deberíamos como sociedad tener muy presentes para el momento de recibir un bebé, ¿no? Porque pues suele ocurrir que no son 3 años, sino son 5, donde se pierde no solo el aspecto familiar, sino también, digamos, ese preescolar, esa primera infancia que es tan importante para todo ser humano, que es como ese segundo espacio donde yo me voy a desenvolver a nivel social, pero si no tengo ese acceso, digamos, a la información, entonces pues difícilmente mi progreso en este tipo de destrezas o competencias va a ser mínimo, por decir pues que queda un poquito como perdido. En cuanto a los entornos, me afana un poquito el tiempo, pero vamos bien, ¿cierto? Muy bien, sí, profe. Listo. En cuanto a las bases y barreras, en esta diapositiva yo quise plantear, yo subo un poquito aquí para poder visualizarlas. Listo. En la parte donde ven ustedes dos siluetas de rostros, es donde yo identifico como el profesional. Entonces, llámese usted profesor, llámese profesional o la figura, ¿no? O padre de familia, o mediador, o coordinador, bueno, qué sé yo. Es importante, si vamos a hablar de inclusión, ese conocimiento que yo tengo de. Entonces, hablemos de personas sordo-ciegas, hablemos de personas sordas, o hablemos de otro tipo de discapacidad o de situación. Hago un pequeño paréntesis en lo que acabé de decir. Considero que un ambiente escolar es diverso, independientemente de si hay una discapacidad o no la hay. Entonces, todas las personas, digamos, hablando de un aula regular, denominándola así, tengo estudiantes todos de 7, 8 añitos, escuchan bien, ven bien, pero resulta que no aprenden de la misma forma. De pronto tienen como aptitudes distintas en cuanto a su desempeño, participación social o sus intereses, su motivación. Es un aula totalmente diversa porque no hay personas idénticas una a la otra, y mucho menos en ambientes escolares. Entonces, para identificar eso es importante mirar. Para mí es un reto profesional como docente estar frente a unos estudiantes, independientemente si es sordo o si es ciego. Obviamente, en este caso de sordoceguera o de sordera, pues me invita a mí a tener ciertas competencias en cuanto a comunicación, metodologías, currículo, claro que sí. Pero si dejamos esto de lado, también es un reto. Y debe ser un reto porque identificar cada uno de los estudiantes en el aula me invita a mí a mirar múltiples opciones de cómo puedo yo compartir experiencias de aprendizaje y cómo mis estudiantes aprenden. Entonces, son posturas frente a la diversidad que da cada uno de los profesionales que está en este entorno debe cuestionarse todo el tiempo. Entonces, no es esa escuela tradicional de que quiero que aprendan estos temas, estas unidades, y si lo hacen bien, tienen cierta nota. Entonces, ¿dónde está el cómo? ¿Dónde está, cómo lo voy a hacer? Una presentación, una consulta escrita, una exposición, pero muchas veces dejamos de lado cómo está funcionando ese proceso mental en nuestros estudiantes. Entonces, si hablamos de personas sordas, manejo bien la lengua de señas, si tengo a nivel de primaria, ¿no? En el nivel de preescolar hay una figura que es el modelo lingüístico porque en sus primeros años de vida están aprendiendo a comunicarse. Entonces debe haber una figura que maneje de forma natural la lengua. Entonces, una persona sorda, obviamente, preparada para acompañar esa mediación o ese proceso de aprendizaje y de comunicación y de socialización en la primera infancia, en el aprestamiento,
todo el proceso que tienen los niños. Posterior en primaria deben estar obviamente docentes que manejan la lengua de señas, no vamos a hablar de intérpretes en primaria, sino en bachillerato. Entonces, todos estos conjuntos de profesionales que están frente a la inclusión, hablando de personas sordas, ¿tienen las competencias? ¿No las tienen? El trabajo con la familia, ¿cómo está? Si estamos hablando de bachillerato, las personas que se están desempeñando con el rol de intérpretes deben también ser calificadas. Y no solo esto, sino el currículo, pues que vamos adelante más, vamos a ver algunas características, ¿no? En cuanto a las bases, es importante pues, reconocer si tenemos normatividad, claro que sí. Está la familia que en muchos casos no tiene problema con su hijo si tiene sordera o otro tipo de discapacidad. Tenemos el sistema aquí en Colombia que tiene derechos, normas, hay adaptaciones, ajustes razonables, todo lo que ustedes quieran, lo tenemos. Formación en las universidades, el interés de la persona, tenemos recursos, claro que sí. Hablemos de bases. Están muchas veces en el papel. No contamos con ellas, pero existen. Es como una utopía. Sí, sí están, pero ¿dónde? Entonces son bases, pero a la vez son como deudas que uno tiene cuando se enfrenta al aula, ¿no? O sea, sí está la norma, pero ¿qué pasa con el derecho del chico si no contamos con todos los recursos? Lo que ya conocemos, pero pues es una realidad. En cuanto al tronco, en este árbol de problemas vemos la inequidad, cuanto que hablamos sí de inclusión, pero realmente no es inclusión. Si hay una persona sorda, estamos hablando de bachillerato, como nuestra querida intérprete que nos está colaborando, ¿cierto? Pero si vamos a un entorno educativo, está el intérprete y para de contar si hay sordos, si tenemos intérprete, pero ¿qué pasa con el modelo lingüístico? ¿Qué pasa con ese trabajo interdisciplinario en cuanto a los aprendizajes? Todos los docentes estamos trabajando en equipo. O sea, hay más recursos para personas oyentes porque todo se maneja auditivo, que son los videos, que es el discurso del docente, que están hablando, que están expresando sus exposiciones, pero resulta que están hablando, pero no hay imágenes, no hay un recurso visual que le permita a la persona sorda identificar todo lo que está explicando el docente. También los entornos tienen pues el bullying, la discriminación, el paradigma educativo que es inclusión versus realidad. ¿Y qué ocurre con esto? Entonces, es importantísimo que el trabajo sea interdisciplinario en la inclusión, desde la orientación, desde los docentes, desde la familia. Entonces, muchas veces dejamos de lado la familia y resulta que es un pilar importantísimo en la educación, no solo para personas con discapacidad, sino para toda la población académica. Listo. Segundito. En cuanto a la educación inclusiva, quise compartir estos tres grandes aspectos. Hay muchos, claro que sí, pero me quiero centrar en la importancia que tiene una caracterización. Entonces, yo resulta que trabajo en entornos educativos y llega el niño, se matricula, cómo se llama, cuál es su número de identificación, siga, mucho gusto, la mamita, y quedamos ahí. Pero resulta que ese niño es un mundo, y yo tengo 20 mundos, 40 mundos, y yo como docente o como profesional de la educación debo identificar temas de salud, temas familiares, académicos y económicos, obviamente, y guardando la proporción de lo que me corresponde saber, ¿no? Entonces, en temas de salud, ya miramos temas si tiene algún tema de discapacidad, digamos, pues salud o no salud, no abarca el tema de salud, pero si el niño convulsiona, no convulsiona, toma medicamentos. Esa misma condición del niño que tiene ciertas características de salud son importantes para el docente, para el orientador. ¿Por qué? Porque primero no solo estoy más atento a él, sino también al manejo del entorno, del grupo. Porque ese tipo de situaciones puede hacer que los compañeritos o se asusten o se alejen o lo rechacen o haya también esa discriminación o de burla. ¿No? En tema familiar, ¿qué pasa con la familia? Hablemos de discapacidad, ¿es sordo o sordo ciego? ¿Cómo está la familia? Resulta que es importantísimo tocar esos corazones. El ser humano somos emociones. Y ahorita que salió Intensamente 2, nos damos cuenta por qué. Somos seres de emociones y actuamos bajo las situaciones que nos presenta la vida. Entonces resulta que el entorno familiar no acepta al niño o no lo termina de aceptar o resulta que como varias situaciones que realmente es triste van y dejan el niño y ya el profe mira a ver usted qué hace.
Entonces son situaciones que afectan directamente al niño y a su tranquilidad en diferentes entornos. Temas académicos, resulta que llegó mi estudiante y no había hecho los primeros años de preescolar porque llegó tarde al salón. Entonces, ¿cómo le voy a exigir a mi estudiante? Si está en primero ya tiene que saber, no. Es importante mirar un poco ese manejo para ver qué me exijo yo como docente frente al estudiante, qué necesita él de mí, no, o sea, en qué sentido, no que yo le voy a dar una serie de conocimientos, sino sobre qué piso estoy caminando yo con mis estudiantes. Y aquí es donde viene el currículum. Es importante esa reestructuración o un trabajo heterogéneo que potencialice las individualidades de y los intereses. Entonces, vuelve y juega. ¿Conozco a mis estudiantes? No, pues es el niño tímido, es el niño que molesta, es el niño que, o el niño sordo que de pronto no, como es solo uno, solo dos, solo interacciona con la otra persona sorda, pero hasta dónde el currículo o mi desempeño o el mismo colegio donde estamos ha implementado ese tipo de estrategias que debe contemplar el currículo en un aula diversa, en un colegio diverso. Es más, no debería existir eso. Como así que colegio diverso, no, es que somos diversos en la existencia, coexistimos con personas distintas y de las cuales no podemos trazarlas con la misma línea. Entonces, identificar, saber cuáles son esos potenciales a nivel personal de los niños, de los intereses, cómo está el currículo, va enfocado a lo que yo quiero enseñar o lo que me dice los parámetros generales del ministerio. Primero deben aprender esto, segundo debe aprender esto, tercero esto, cuarto esto, y bueno, son retos muy grandes realmente, soy docente, lo vivo a diario y yo me choco con todas estas reflexiones. Es complicado decir, no, pues tengo 40 intereses distintos, tengo 20, 40 capacidades o potencialidades diferentes, ¿cómo lo manejo en el aula? Entonces, son retos muy grandes, pero son importantes de asumir y de ir como estructurando un poco. El tema del aula heterogénea identifica diferentes, como grandes grupos en los que yo puedo abarcar estrategias de identificando primero cómo aprende mi estudiante y un solo aprendizaje de cuántas maneras lo puedo compartir para que aquella persona que le es más fácil a nivel visual, aquella persona que es más fácil con experiencias, con dramas, con participación, con trabajo de campo, con una serie de experiencias que se conviertan en espacios ricos y que se aprende en conjunto. Y el igual el trabajo colaborativo que es muy importante, o sea, si estamos en grupo, identificando características para diferentes actividades, el saber qué personita es líder, qué persona de pronto es más tranquila, qué persona, todas estas características humanas nos ayudan a enriquecer las experiencias del aprendizaje en las aulas. Y esto es más general, de pronto me voy un poco dejando la parte de sordoceguera y de sordera, pero esto es un conjunto. Está el intérprete, está el docente y él debe estar llamado a enriquecer sus experiencias de aprendizaje. Entonces, la persona sorda, qué rico que mi profesor directo se comunique conmigo, porque entabla una relación más personal, más de confianza y se entabla como un entorno más amigable en el proceso de los aprendizajes. Pues bueno, yo la fui mencionando, el tema de la socialización, del trabajo colaborativo, los grupos heterogéneos y las familias. Es importante invitar a las familias a este proceso. ¿Qué pasa? Resulta que la familia tiene dos hijos sordos, pero no saben señas. Entonces, ese trabajo debe ser muy fuerte porque no solo está el niño aprendiendo con la lengua de señas, sino que también tiene desarrollos, digamos, en sus etapas de crecimiento, que ya llegó la pubertad o que tiene amiguitos que como que no le convienen un poco o de pronto invitaciones que el niño en su ingenuidad no las sabe, no sabe decidir por dónde va, dónde está de pronto ese acompañamiento familiar. La mamá, el papá, los hermanos, su entorno debe tener una comunicación fluida para que esta persona ciega o sorda tenga como esa tranquilidad de desenvolverse y de crecer, ¿no? Entonces, todo esto es importante no dejarlo como de lado cuando llegan al colegio. Me pasé un poquito, pero pues aquí vamos, profe, discúlpenme, profe Jennifer, ¿cómo estamos de tiempo? A 5 minuticos para abordar las preguntas que nos han dejado en el espacio, profe.
Claro que sí. Listo, entonces voy a ir rápidamente en cuanto al currículo. En una parte está el tema de la parte tradicional, de que todos van a hacer la misma actividad, desconociendo un poco cuáles son como sus capacidades y sus destrezas, ¿sí? Por el otro lado, quise colocar como aspectos también importantes, como la autoimagen positiva. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico? ¿Me quiero? ¿Me reconozco? ¿Me acepto? La RP, lo coloqué así, es el reconocimiento de los otros y la participación. Y dos, va relacionado a la interdependencia y la independencia. Entonces, estoy en un grupo, hago parte de un grupo, es mi grupo o mi equipo de trabajo o mi curso, pero hago parte de ellos, participo, hago mi trabajo colaborativo, tengo buenas relaciones, pero a la vez me reconozco como ser independiente, que yo sepa que cuando yo estoy solo, tengo alguna actividad, lo puedo desarrollar. Es importante para fortalecer eso en los estudiantes. La TC del trabajo colaborativo, la EH, pues como las escuelas heterogéneas o los ambientes educativos heterogéneos. Bueno, y ya llegando como a la última parte, para las conclusiones, entonces escribí algunas. La sordoceguera es una limitación única caracterizada por dos deficiencias, como lo vimos, auditiva visual. La caracterización de las y los estudiantes, el trabajo con las familias y la reestructuración del currículo son fundamentales para una educación efectiva. Tengamos presente, muy presente la caracterización de nuestros estudiantes. Los sistemas comunicativos para personas sordociegas y sordas están determinados a nivel individual. No todos emplean el mismo sistema de comunicación. Reconocer intereses y potencialidades en los estudiantes permite construir experiencias significativas acordes a cada entorno formativo. La postura y empatía de la educación inclusiva se hace necesaria para todo proceso, para un proceso más humano. Esas son como las conclusiones así a grandes rasgos. Y pues aquí termina la presentación. Muchísimas gracias y pues qué pena en cuestión de tiempo, pues cierro ahí. Profe Luz Estela, muchísimas gracias a ti por este compartir de experiencias. Por aquí he venido recogiendo un poco las inquietudes de los participantes, un poco como en el orden que se ha venido planteando. Nos indican un poco, revisando lo que tú nos comentas sobre el sistema Braille, nos solicitan confirmar si cada conjunto de puntos que nos indicaban representa una letra o un símbolo específico. ¿Te nos podrías ampliar un poco más este aspecto? Claro que sí. Me voy a devolver un poquito a la presentación. Lo que pasa es que por temas de tiempo yo fui como a 1000, pero me disculpan. Listo, llegamos acá. Entonces, en el braille táctil identifican en el centro las letras del alfabeto. Entonces, ubiquemos los puntos en la manito, en cada falange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vamos a ver la letra A, está en el punto 1. Entonces, si tú vas a escribir en la palma de la mano, solo vas a la parte del dedo corazón, del dedo medio, en la parte de arriba, en la externa. Esa sería la A. Y así cada una de las letras. Entonces la O, como estaba en el video, están en los puntos. Es importante identificar la numeración. 1, 2, 3 corresponden al dedo medio y 4, 5 y 6 al índice. Entonces, de acuerdo a cada puntico o signo generador, pero pues le decimos punto, se ubica como el golpecito. Entonces, la M, entonces cada uno va comparando qué dedos. De pronto, en la diapositiva la vemos de frente, entonces queda uno perdido. No, está como en espejo, entonces usted identifica el número. Si quiere hacer la práctica, usted, con todo respeto, puede escribirse el numerito en cada falange, en cada partecita. Porque si lo vemos de frente, diría el 1 resulta que va el 1 en la parte externa, pero es el 1, pero es el 4, ¿cuál es? Entonces ya uno mira como la estrategia para aprender la ubicación de cada letra. Gracias, profe. Pues aquí nos haces una invitación bien especial a todos los que estamos bien curiosos frente a este tema y la responsabilidad que tenemos con los procesos pues, de inclusión. Y también, bueno, aquí hay una pregunta, yo creería que nos implica retos a todos y nos la plantean de la siguiente forma. ¿Cómo lograr que el MEN, el Ministerio de Educación Nacional colombiano, comprenda la diversidad de estudiantes que pueden llegar al aula y no sature las aulas con 30, 40 estudiantes, donde
se pueda realmente atender a todos los niños, niñas, como se merece, en clave pues con estos procesos. ¿Qué creerías, pero Bueno, cómo lograrlo? eh, es, es una lucha que tenemos todos los docentes. Comparto tu inquietud, la comparto y también comparto, entre comillas, digámoslo, ese sentir, ese duelo de docente, porque ser docente es maravilloso, pero es en ocasiones, perdón, un segundito, como que injusto con los recursos, con las características que tienen nuestras aulas. Eh, decía desde esa reestructuración de currículo, es decir, ¿qué haces tú? O sea, la respuesta no la tengo porque es un tema político, es un tema de cómo están los parámetros del ministerio, como docente, ¿qué podemos hacer? Es complicado, sin embargo, el tema que yo podría decirte es cómo empiezo a transformar mi experiencia como docente. Yo sé que en ese momento las jornadas únicas tienen aulas de 40, 50 estudiantes, donde lo que acaba de decir la profe Luz Estela, todos lo sabemos, pero resulta que lo vas a llevar a la vida real y no es sencillo porque no tienes el recurso, porque no hay pupitres, porque es muy complicado, pero de una u otra manera está como ese recurso y esa empatía que tengo yo por mi profesión de decir, bueno, tenemos que planearla de esta manera, quiero permitirle dar experiencias significativas a mis estudiantes. Frente al ministerio difícil, frente a la secretaría complicado, ese es un proceso, es muy lento, vamos demasiado despacio con lo que quisiéramos, pero entre ese tiempo está mi actuar para aquella persona que me preguntó. Entonces es esa invitación y ese reto personal a diario que tengo. Entonces si tengo un estudiante con TDAH y resulta que mi salón tiene 40, 50 estudiantes, todos gritan al tiempo, ¿qué hago? Bueno, ¿qué tanto conozco a mis estudiantes? Entonces yo que les invito y me invito a diario, resulta que conozco una niña, pero es muy callada, ¿pero por qué? Entonces, resulta que uno sí efectivamente no solo es profesor, es psicólogo, es enfermero, es también a veces padre de familia. Entonces, es un conjunto de perfiles que están en el compendio de ser docente, pero eso me permite invitarlos primero a caracterizar a sus estudiantes. Posiblemente con eso nos da una base para empezar a hacer experiencias significativas en diferentes grupos o diferentes acciones. Entonces, que si vamos a hacer un espacio en el patio, que si vamos a hacer una actividad, digamos, este grupo son los que dibujan hermoso, tienen una expresión artística impresionante, damos la explicación, tú me vas a presentar esto de esta manera, tú de lo a otra, resulta que ese chico es el líder, entonces como que una misma actividad con diferentes formas o de experiencias de acceder a ese aprendizaje puede ayudar un poco. Difícil, sí. Y me perdonas no tener la respuesta, pero es como mi granito de arena en mi aula y tocar de pronto al equipo de docentes y el mismo colegio, ¿no? Gracias, profe. Y yo escuchándote en todo este compartir, yo quisiera agregar algo a todo esto porque incluso yo creo que la respuesta se viene dando a lo largo de tu discurso, porque esa visibilización de la diversidad tenemos gran responsabilidad y es fundamental que justamente el MEN entienda la amplitud de la diversidad en las aulas, ¿cierto? Que como tú lo dijiste, incluye no solo estudiantes con discapacidades sensoriales como la sordoceguera, sino también aquellos con diferentes estilos de aprendizaje, con necesidades socioemocionales y contextos culturales variados. Entonces diría yo que para lograr esto y ese mensaje que también me queda al escucharte es esencial promover esas investigaciones. Nosotros también desde la academia estamos llamados a aportar y a esos estudios que muestren cómo la diversidad impacta el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes. Y acá pues tendríamos que hablar de esa asignación de recursos adecuados, tal vez de la colaboración intersectorial y los procesos de evaluación y retroalimentación continua. Yo creo que aquí es donde la voz de todos, los que están directamente en el aula, los docentes de apoyo, intérpretes, psicólogos que estamos por allí, pues también estamos llamados a que se nos escuchen para que finalmente esos procesos de retroalimentación
hacia el ministerio, pues puedan ser escuchados. Y seguramente que si lo conversamos aquí entre todos y las diferentes experiencias, pues aún salen muchas más ideas. Y bueno, quiero recordarles por favor que revisemos nuestro chat porque hemos compartido a lo largo de esta sesión un enlace para que diligenciemos la asistencia. Y bueno, y para finalizar este encuentro, quiero darle la palabra a Samuel Valencia, que tiene su manito alzada. Samuel, bienvenido, puedes participar. Permíteme un momento, Samuel. Juliet, porfa, revisas el video de Samuel para que nos hagas la interpretación, por favor. Dámenos un segundo, Samuel. ¿Es posible para ti, Juliet, verlo en este momento? ¿No lo visualizas? A Samuel Valencia. Ahora sí, puedes Perdón, activar tu audio, Juliet, para que... disculpen, yo no necesito el apoyo de la intérprete. Yo soy persona sordociega y tengo mi guía intérprete. Gracias. Ok. Dale, Samuel. Gracias. Gracias. Sí, es muy importante. Les cuento, soy Samuel Valencia, persona sordociega, presidente de Surcover, soy psicólogo. Estoy aquí participando, aproveché para unirme en este grupo y me parece importante también aportar como persona sordociega en este espacio, porque se ha hablado de mi población y creo que es cuando se habla de nuestras poblaciones, pues nosotros mismos también tenemos la responsabilidad de aportar en ese sentido. Es decir, que no nos vean siempre como personas pasivas, somos sujetos activos también, capaces de opinar por nosotros mismos, capaces de aportar con otros profesionales en la construcción de estos temas. Y es una parte muy importante también el liderazgo de las poblaciones y de personas que representamos nuestras poblaciones. ¿Por qué? Porque nuestra tarea cuando nos denominamos líderes consiste en eso, en hacer incidencia a nivel social, a nivel político, no solamente para que nos reconozcan como personas, sino que también para pues mejorar en esa construcción de todo lo que implica la inclusión y el acceso de nuestros derechos, y más aún en un tema tan importante para mí como es la sordoceguera. En mi caso, por ejemplo, si alguno se pregunta yo cómo estuve aquí participando, no, yo no veo, yo no escucho. Yo tengo el apoyo de un guía intérprete en este momento. Es decir, aquí pueden haber ajustes en este momento porque los he identificado como el apoyo de la intérprete, como el apoyo visual o de pronto la parte ya de la descripción dentro de la presentación. Pero si yo no tuviera un guía intérprete, no hubiera podido conocer toda esa información. Respecto a lo compartido, pues agradezco a la señora Lucía su presentación. Solamente quería hacer como algunas aclaraciones y es que el título de la presentación tiene un error porque la lengua de señas no es un sistema de comunicación alfabético, es una lengua. Y es importante aquí hacer una aclaración porque cuando si bien una lengua en su base es un sistema de comunicación, la clasificación que lo hace alfabético o no alfabético es su estructura. Y la lengua de señas es un sistema no alfabético porque no tiene una estructura basada en el alfabeto. Eso es importante identificarlo porque a veces dentro de la lengua de señas se intenta compararlo al español y eso es un error, al pensar que se tiene que semejar al español. Pero por otra parte, si yo comprendo esa diferencia entre lo que es alfabético o no, también voy a ser más asertivo en la comunicación frente a qué estructura utilizo en esa comunicación. Y por otra parte, en el tema de la comunicación es importante, como lo decía la profesora, identificar sus habilidades, sus características personales, porque de eso va a depender también mucho la efectividad en la comunicación. Y también es importante
tener en cuenta que ningún otro profesional va a sustituir nunca la labor de quienes ejercen algún apoyo específico. En el caso de los guías intérpretes, son guías intérpretes, no son intérpretes. Son dos roles distintos y por eso es importante identificarlo, porque algo que puede ser común es pensar que un intérprete tiene la responsabilidad o sería el personal idóneo para trabajar con la persona sordociega y no es así. Nuestro apoyo principal o idóneo se llama guía intérprete, son dos conceptos diferentes. Y por otra parte, también identificar que pues obviamente el guía intérprete tendrá la responsabilidad de manejar, conocer el sistema de comunicación de la persona sordociega. Y por supuesto, una labor importante de las instituciones y docentes es apoyar también en la verificación de que sea un apoyo idóneo para la persona. También los invito a conocer un documento que se elaboró entre varias organizaciones, se llama elaboración del PIAR para estudiantes sordociegos, está en una página que se llama www.wikitiplos.net y también allí nos exponen otros documentos técnicos, allí contamos con el perfil del mediador, el perfil del guía intérprete y esos documentos son de apoyo para todos los que se dediquen a esta labor. También es importante tener trabajo articulado con el sistema de salud. ¿Por qué? La institución educativa no puede dar abasto, aunque quisiera, de construir un sistema de comunicación con la persona sordociega. Necesitamos que las personas también tengan procesos de rehabilitación que fomenten la construcción de su comunicación y complementen y ayuden a los demás procesos. Y allí viene un rol importante, el rol de los mediadores. Y también, por supuesto, tener en cuenta que estos roles, tanto el del mediador como el del guía intérprete, son tan importantes y específicos para nosotros que no son iguales a cualquier apoyo que pueda tener ni las personas ciegas ni las personas sordas. Y también es importante reconocer que precisamente en esa diversidad de las características de las personas sordociegas, si bien hay una disposición de recursos variados que pueda depender de las características como el uso de un lector de pantalla u otros, todo eso va a depender de sus características personales. Pero la tecnología sí es un punto muy importante para todos, independientemente del dispositivo tecnológico que se use, si tiene baja visión o baja audición, no importa, lo importante es que la tecnología siempre va a tener un punto importante. Y por último, el punto de la educación, en el caso de las personas sordociegas, es importante entender que es un punto importante en el desarrollo de nuestra vida, pero tenemos un gran problema, y es que las personas sordociegas no tenemos procesos tempranos de atención como personas sordociegas. ¿Eso qué significa? Que cuando llega una persona sordociega al aula, pues ya llega en edades tardías, y segundo, pues no tiene muchas herramientas. Y las familias a veces creen que en la institución educativa se les va a dar todo lo que nunca han tenido, y eso es un error porque ahí se crean expectativas en la familia que no son. Por eso es importante poder identificar todos estos aspectos claves para orientar la familia, pero también articuladamente trabajar con otros. Y los dejo con el dato del informe global de la situación de las personas sordociegas de la Federación Mundial, donde se identifica que incluso en el sistema educativo las personas sordociegas no solamente necesitamos y requerimos de apoyos particulares, individuales, sino que estamos más atrás en comparación de otras discapacidades, es decir, estamos más abajo en comparación de las personas sordas, de las personas ciegas o de cualquier otra discapacidad. Entonces, de ahí la importancia de reconocer que cuando se identifican grupos que todavía están mucho más representados, puedan hacerse un esfuerzo mucho mayor para lograr su inclusión. Entonces les agradezco también y los invito a visitar la página de Surcoe, www.surcoe.org. Estos temas pues los manejo muy bien porque soy docente de la Universidad del Valle, quería como aportar también esas realidades y por supuesto pues en mi labor de la población
pues sé que la labor de los docentes es muy importante. Y una noticia importante, es que desde nuestra organización hemos estado incidiendo ante el Ministerio de Educación para que puedan aprobar los perfiles formales en el sistema educativo de mediador y intérprete para que pueda ser una directriz a todas las instituciones educativas. Cualquier pregunta, aporte, contacto que quieran tener, con muchísimo gusto. Les cuento algo positivo, aunque no son muchos, cada vez encontramos un poco más de personas sordociegas que siguen avanzando en su trayectoria educativa y que empiezan a escalar ya niveles de educación superior, de niveles más grandes. Entonces creo que es una oportunidad para empezar a apalancar también esos procesos, invitar a estas personas y hacerlos parte de estos espacios. Muchas gracias. Profe Samuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acompañándonos en este espacio. Creo que los aportes, el conocimiento y tu experiencia hace que cerremos esta Open Class con broche de oro. Por supuesto, también te invito a diligenciar la existencia y que nos regales tus datos, porque creo que los mensajes que hoy nos brinda nos deja muy inquietos, pero inquietos muy positivos y vívidos de conocimiento. Entonces creo que desde nuestra universidad, desde la Fundación Internacional de La Rioja Colombia, pues crearemos espacios en donde podamos compartir más en torno a un tema tan especial, tan importante para nosotros como el que hoy traemos acá. Entonces, mil y mil gracias y te envío de manera personal un abrazo fraterno, dándote las gracias por tu participación. Y por supuesto también gracias a todos los que se conectaron a esta Open Class, porque como les decía, siempre va a ser desde la distancia, ¿cierto? Conectados desde sus lugares donde nos encontremos, pero con la cercanía de aprender juntos y colaborativamente. Esto es lo especial de estos espacios. Agradezco también a Luz Estela por compartir su experiencia, sus conocimientos, a Juliet Andrea por acompañarnos en esta interpretación. Espero pues que todos sigamos participando de estos encuentros, de los llamados que nos hace nuestra universidad y la Facultad de Educación. Recuerden entonces diligenciar su asistencia, esperamos también sus comentarios para seguir creciendo juntos. Y con esto me despido agradeciéndoles a cada uno este espacio. Hasta pronto. Gracias. Gracias.